Arrancamos la semana, pero con el cierre del libro de los jueces. Y hago una nota introductoria porque quizás esta reseña del día de hoy es una de las más fuertes, de los temas más trágicos, más dramáticos que vamos a encontrar no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. Pero justamente por eso es que quiero hacer como esta pequeña introducción. Eh, Debemos entender que el contexto histórico y el contexto cultural de la época que estamos narrando ahorita no representa, evidentemente, las costumbres, ni la cultura, ni los valores de nuestra época del mundo del siglo XXI en el continente americano en el que nos encontramos. Eso va a generar que de buenas a primeras cuando leemos estos relatos nos va a chocar. Es muy normal que esto nos parezca totalmente desnaturalizado, inhumano, cruel, etcétera. Pero por eso quisiera hacer como dos pequeñas observaciones previas para que podamos captar el sentido de lo que aquí se está narrando y que lo podamos entonces entender en su correcta dimensión. Punto número uno, antes de comenzar a reseñar este pasaje. El pueblo de Israel estaba en un caos religioso, moral, cultural, social. Lo que leemos aquí no representa para nada la voluntad de Dios para su pueblo. Todo lo contrario. Más bien lo que vamos a leer ahora tiene que ver con las consecuencias de quebrantar el pacto con Dios. Recordemos que al final del libro de Deuteronomio venía aquella lista de bendiciones y de maldiciones. Bendiciones si había una fidelidad al pacto con Dios y maldiciones si el pueblo quebrantaba ese pacto. Y aquí lo que encontramos es que este pueblo, que a pesar de que ya tomó mucha la posesión de la tierra prometida, en su corazón ellos estaban lejos de Dios. Y si no era porque aparecía los jueces de cada cierto tiempo, el pueblo no tenía paz. Había como una idea de que si se traía a un rey nacional, el pueblo iba a mejorar, pero lo cierto del caso es que el pueblo lo que necesitaba era una transformación profunda en su corazón para arrepentirse y volverse a Dios. Entonces lo que vamos a reseñar ahorita no representaba algo bueno, algo positivo de la voluntad de Dios, todo lo contrario, representaba más bien lo desviada que estaba la mente y el corazón de la mayoría del pueblo. Y número dos, debemos entender que muchos de los valores de la época antigua que aquí se reflejan son eso, valores de una época antigua, no son un modelo de vida para nosotros hoy. Entonces, cuando estudiamos este tipo de pasajes tenemos que entenderlo en esa dimensión. Aquí se está narrando escenas, episodios que a nuestra cultura actual nos van a parecer atroces o algunos van a parecer hasta ridículos y no son modelo de vida, ¿ok? No hay ninguna instrucción, ninguna declaración de que eso tiene que convertirse para nosotros en un modelo de vida. Entonces, no son cosas ni actitudes que se tengan que ser representadas. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que las hijas de Lot, cuando se encontraron solas con Lot, pensaron que nunca más iban a poder llegar a tener descendencia, y entonces decidieron, bueno, tengamos descendencia con Lot. Eso la Biblia lo incluye, pero no lo incluye como un mandato, no lo incluye como un modelo, lo incluye como una representación de una decisión no apropiada, de una mala decisión, pero no la oculta, la expone, porque son elementos que funcionan para entender enfrentamientos, rivalidades, desenlaces que se van a ir dando en el resto del Antiguo Testamento. ¿Ok? Así es que espero con esta breve introducción haber amortiguado un poquito los eventos que vamos a estar narrando, porque sí son de los capítulos quizás más fuertes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento.
porque en esta segunda sección del epílogo del libro vamos a encontrar el crimen en contra de la mujer del levita. Y este crimen en contra de la mujer del levita va a provocar un enfrentamiento interno entre las tribus de Israel que casi hacen que se aniquile la tribu de Benjamín. Según algunos detalles que vamos a encontrar en este relato, se considera que inició o sucedió al inicio de la época de los jueces, no al final. Entonces uno se haría la pregunta, bueno, si más bien es algo que se dio al inicio, ¿por qué lo pusieron al final del libro? Muy posiblemente es porque querían que la sección narrativa de los 12 jueces quedara como la sección principal, y poner este hecho al final del libro lo que hace es reforzar la idea de que el pueblo estaba en una anarquía, en un desenfreno sin control. Ahora sí, entremos propiamente a qué dice el relato en Jueces capítulo 19. Aquí se nos presenta la situación de un levita de la zona montañosa de Efraín, que eso quedaba al centro de la tierra prometida, geográficamente hablando, y este levita, que no conocemos su nombre, toma por concubina a una mujer de Belén de Judá, es decir, del pueblo del sur. Pero esta mujer había escapado a la casa de su padre después de que le fue infiel al levita. Tengamos en cuenta que las concubinas eran sirvientas domésticas que atendían los quehaceres de las casas, pero que también servían para extender la familia paterna por medio de dar hijos a el padre de familia. Recordemos que esto ya lo hemos venido viendo desde la época en que Agar dio por hijo a Ismael a partir del padre Abraham. Entonces las concubinas no solamente eran estas siervas o estas esclavas domésticas, sino que también podían ampliar o extender la familia paterna. Entonces este levita fue a buscar 4 meses después a esta concubina hasta la casa de su padre. Cuando llegó y explicó a qué iba, logró pasar varios días en esa casa hasta que por fin el levita logró salir con la concubina para regresar a Efraín, a la tierra donde él vivía. Pero en el camino hacia Efraín ya estaba oscureciendo y se vieron forzados a buscar hospedaje en una ciudad de la tribu de Benjamín llamada Gabá. En algunas traducciones lo ponen, en vez de Gabá, lo ponen como Gibeá. En la antigüedad era sumamente estimado el valor cultural de la hospitalidad. Entonces, en este caso, el levita fue a quedarse en la plaza de la ciudad, a la intemperie, y se esperaba de que alguien le ofreciera alojamiento para pasar la noche. Parecía que nadie le iba a dar ese alojamiento, lo cual hablaba muy mal de ese pueblo, hasta que apareció un anciano que venía de trabajar y casualmente ese anciano también era de la zona de Efraín, y entonces se compadeció de ellos y les ofreció quedarse en su casa. Ahí les dio de comer y dice la escritura de que estaban pasando un muy buen tiempo, que estaban alegres, hasta que unos hombres malvados de esa ciudad rodearon la casa del anciano y comenzaron a forzar la puerta para querer entrar, pidiendo que le entregaran a ese levita que estaba como huésped para conocerlo. Y este conocerlo lo vamos a poner entre comillas, porque ese es un término que se utiliza para referirse a una relación sexual no consentida, es decir, a una violación. Lo que estos hombres de esta ciudad de Gabá querían era humillar al extranjero que estaba en su ciudad. No les importaba que fuera un levita, no les importaba que fuera un hombre, ellos lo que querían era demostrar el dominio que podían ejercer hacia un extranjero, y una de las formas que hacían para humillar al extranjero era abusarlo sexualmente. Este relato quizás a usted le está recordando lo que ya habíamos leído en Génesis capítulo 19, cuando teníamos la historia de Lot,
que recibió como invitados en su casa a unos ángeles y que los hombres de Sodoma llegaron a la puerta de la casa de Lot justamente para querer conocer a esos hombres, que es un término para suavizar la idea de que lo que querían era ultrajarlos sexualmente. Volviendo aquí a Jueces, lo que nos encontramos es que el anciano, el dueño de la casa, ofrece a esos hombres malvados que tomen a las mujeres de esa casa, ya sea a su propia hija o incluso a esa otra concubina, para que sean ellas las abusadas, pero que no le hicieran ningún daño al varón invitado. Esto lo que nos hace comprender es que el tema de esta relación sexual homosexual no era una expresión homosexual tal cual la consideramos en el siglo XXI, sino que aquí tenía que ver con una práctica de abuso y humillación para demostrar que ellos tenían autoridad y fortaleza sobre esa tierra y que podían explotar físicamente a los extranjeros. Algunos incluso han sugerido que la petición inicial de este abuso homosexual era una expresión de la prostitución sagrada que se daba en la religión cananea y de que entonces también era una forma de imponer la autoridad religiosa a los extranjeros que llegaban a la ciudad. Fuera cual sea la verdadera causa de la situación, lo cierto es que esta escena tenía como propósito en el texto de transmitirnos una idea muy fuerte, muy grave, que es que Israel se estaba comportando como Sodoma, ese pueblo tan señalado como malvado, como negativo. Ahora hombres del pueblo de Israel se estaban comportando como los de Sodoma. Así es que aquí el énfasis era que el pueblo ya estaba en un momento religioso, social, cultural tan negativo, tan malvado, que se estaban comportando como se habían comportado los de Sodoma en el pasado. Por eso es que aquí incluso también tenemos que hacer una aclaración de que veamos cómo este anciano prefería que las mujeres de la casa fueran las que sufrieran ese abuso antes de que dañaran al varón invitado. Y esto es calificado como una infamia, eh, dañar al varón, pero el ofrecimiento de las mujeres no tenía ese calificativo. Esto pues evidentemente nos habla de que en esa época antigua ellos veían con menor desagrado que el abuso fuera hacia una mujer en lugar de que fuera hacia un hombre. Eh, la concubina entonces es entregada a esos hombres de la ciudad quienes la violaron, la maltrataron, la ultrajaron durante toda la noche hasta el amanecer. En ese momento dejaron que la mujer se fuera y la mujer cayó desmayada frente a la casa donde estaba el levita hospedado. En la mañana de ese día, cuando el levita sale y ve que la mujer no responde, la tomó y la colocó sobre su asno hasta llevarla a su casa en la zona montañosa de Efraín. Una vez que llegaron a la casa del levita, él la descuartizó, es decir, cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos que fueron enviados a cada una de las tribus de Israel como evidencia de el atroz hecho que había ocurrido. Y como les dije al principio, es de los pasajes más trágicos y dolorosos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque no solamente toda la violación que le habían cometido a la mujer ya había sido un hecho de total maldad, sino que vean que el levita también hace algo impresionantemente asqueroso, dañino, que es ya totalmente una mente del pueblo depravada y desviada para dar una lección, supuestamente una lección, corta y descuartiza a esta mujer en 12 pedazos. Según la traducción de la Septuaginta, se asume que esta concubina ya estaba muerta
al momento en que el levita la recogió de la puerta de la casa donde estaba, pero aún así los hechos que se narran son sumamente atroces. Como lo dije, este es uno de los pasajes más crueles y más controvertidos en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general, y ofende nuestra mentalidad moderna, pero por eso les digo la importancia de considerar el contexto histórico y cultural de esa época para reflejar que todo este relato lo que hace es mostrar la anarquía y la depravación que había en Israel. Y de ninguna forma lo narrado en este capítulo representa un mandato de Dios, ni tampoco es un acto reconocido como justo. El levita no estaba aquí haciendo justicia, más bien estaba multiplicando la maldad que se había cometido. En Jueces capítulo 20, como respuesta al mensaje enviado por el levita a cada una de las tribus, los principales líderes de Israel se reunieron en Mizpah, que quedaba en el centro de Canaán y que era un lugar usado para la toma de decisiones estratégicas. Y ahí estos líderes le preguntan al levita qué fue lo que pasó, y el levita vuelve a narrar lo acontecido a los líderes de las tribus, y entonces ellos deciden formar un grupo armado de hombres de guerra para atacar a la ciudad de Gabá. Pero antes de atacarla enviaron un mensaje a la tribu de Benjamín, porque Gabá pertenecía a la tribu de Benjamín, para que los líderes de Benjamín entregaran a los culpables del crimen. Pero ellos no los entregaron, más bien decidieron unirse para hacer guerra en contra de los demás israelitas. Entonces vemos aquí un conflicto interno, lo que podríamos llamar una guerra civil a lo interno de Israel. Los de Judá fueron los primeros en atacar a los de Gabá, pero estos de Gabá, estos benjaminitas, durante 3 días lograron hacer frente al ejército israelita. Aunque los benjaminitas eran menos, estaban logrando atacar y defender su tierra ante el resto de los israelitas. Pero al final del tercer día, los israelitas lograron imponerse al matar prácticamente a todos los benjaminitas. Solo hubo unos cuantos, alrededor de 600 dice el texto, que lograron escapar. Los israelitas mataron a todos los animales y quemaron las ciudades en toda la tierra de la tribu de Benjamín. En Jueces capítulo 21, los líderes de Israel se juntaron en Betel después de la batalla a lamentarse, a llorar de que casi que habían perdido por completo a una de las tribus. Entonces idearon la forma de encontrar esposas para los pocos benjaminitas que habían logrado escapar. Identificaron que los varones de Jabes de Galaad no habían llegado a la reunión en Mizpah, y ellos habían dicho que todos tenían que llegar y el que no llegara iba a sufrir las consecuencias. Entonces ellos mataron a los hombres de Jabes de Galaad y conservaron a unas 400 mujeres vírgenes que encontraron en esa ciudad, y después las entregarían de una forma así casual, una forma fortuita a los hombres de Benjamín. Pero también consiguieron otras 200 mujeres adicionales durante una de las fiestas en Silo. Pero lo hicieron de tal forma que se viera que ellos no las estaban entregando formalmente a los benjaminitas. Por eso incluso dice que dejaron que los benjaminitas llegaran, se ocultaran y fueran a robar a una de estas mujeres. Los de Benjamín, ahora con estas nuevas esposas, regresaron a sus tierras y poco a poco reconstruyeron las ciudades que habían sido destruidas en batalla. Como vemos, todos estos pasajes lo que representan es la condición de pecado que había entre el pueblo. Nada de esto significó una reforma entre las tribus, sino que el caos y la anarquía seguían entre el pueblo. El libro termina con la sentencia dramática que resume todo el estado religioso y social del pueblo. La frase en que el libro termina dice: en aquella época no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que le parecía mejor. Antes de terminar con este libro de Jueces, que ha sido de las páginas más duras y más negativas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento,
podemos concluir que el libro de Jueces no se trata solo de narraciones repetitivas respecto a los líderes que levantaban y caían, sino que lo que vamos a encontrar en este libro de Jueces fue la manifestación nacional de lo que significa alejarse de Dios, de lo que significa quebrantar el pacto. Es una muestra de que el pueblo iba cada vez en una mayor degeneración moral y religiosa, porque el problema de fondo que presentó Israel en este libro no se acababa con algo tan superficial como nada más nombrar un rey. Ellos ocupaban una transformación profunda y una vivencia del pacto con Dios en arrepentimiento. A nivel religioso, el libro nos presenta que el pacto no solamente se había quebrantado por la idolatría, sino también por las normas en el culto y en la forma en la que ofrecían sacrificios. En general, básicamente todo lo que habíamos visto en el libro de Deuteronomio, ahora aquí se estaba quebrantando y por eso llegaron las terribles consecuencias. De esta forma termina el libro de los jueces. Mañana vamos a hacer la reseña del libro de Ruth, que justamente el libro de Ruth se enmarca en el trasfondo histórico de la época de los jueces. Por eso es que ahora lo vamos a leer al finalizar este libro. Nos vemos mañana.